Lo adelantábamos este martes aquí en Buenos Días Canarias. La tasa de ahorro de los hogares españoles creció hasta el 20% en el segundo trimestre de este año. Cuesta comprender cómo esto es posible con el encarecimiento de los precios que llevamos ya meses sufriendo. Vamos a resolver todas las dudas con Jesús del Amo, que es economista y ya nos acompaña aquí en el plató. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, a algunos parece que nos explota un poco la cabeza con esta paradoja. Es decir, ahorramos un 20% más, pero es que también gastamos un 5% más. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se explica? Bueno, lo primero obviamente son datos agregados, son datos del Instituto Nacional de Estadística y son datos de macro de la economía, ¿no? Tiene una explicación aparentemente sencilla y es porque tenemos un poco la cara B de la economía, ¿no? Todos somos conscientes de que gastamos mucho más en la cesta de la compra y que los alquileres han subido muchísimo, eso es cierto, pero también hay una parte contraria, que es aquellos que tienen pisos, que los tienen en alquiler, están recibiendo muchas más rentas de las que antes recibían, precisamente por esa subida. Y lo que ha hecho es que, al final, la causa es que la renta neta disponible de los hogares españoles, con los aumentos de precio, pues ha crecido. Entonces, esa renta ha crecido por las rentas precisamente que se perciben por ingresos pasivos, como pueden ser los alquileres, dividendos, etcétera. También es verdad, como veíamos en la anterior noticia, con el tema de la convocatoria de la huelga de transporte de Las Palmas de Gran Canaria, que las empresas están pagando más, se ha crecido casi un 8,6% las rentas del trabajo. Entonces, esas dos sumas hacen que la renta disponible haya aumentado más de lo que estamos gastando, que también estamos gastando más porque todo está mucho más caro, obviamente. Estamos hablando de una tasa de ahorro, pero que no es generalizada, es decir, es una media porque la hace el Instituto Nacional de Estadística, pero no todo el mundo está ahorrando lo mismo. Obviamente, la situación de cada hogar es distinto. Estos son datos agregados, se coge el conjunto de la economía y en el conjunto es cierto que está subiendo. Entonces, obviamente hay más gente favorecida que perjudicada, pero claro, la situación de cada economía doméstica particular pues es un mundo y probablemente a muchos de nuestros telespectadores esta noticia les chocará porque es verdad, y más en el caso de Canarias, que estamos viendo que, por ejemplo, la cesta de la compra es de las más caras de España. Había un estudio esta semana que decía la OCU que precisamente Las Palmas de Gran Canaria era la capital de España con la cesta más cara y el salario medio canario está a la cola de España. Entonces, claro, para nuestros telespectadores es una noticia chocante, cuanto menos. Apuntaba usted el caso concreto, por ejemplo, de quienes tienen un piso en alquiler que están recibiendo ahora, ingresando más renta, como una de las causas que puede explicar este aumento de la tasa de ahorro. Pero, de manera general, ¿en qué se podría estar ahorrando? ¿Hay algún aspecto en el que en casa los ciudadanos puedan estar ahorrando un poco? Hombre, yo me imagino que sí que es verdad que, por ejemplo, estábamos viendo también el tema de la papa, al final la gente reacciona y cuando tiene un encarecimiento de precios o tiene una serie de gastos más altos, la gente suele aplicar el sentido común y por eso ahorran, ¿no? Pues se ahorra en la tarifa de la luz, se intenta buscar planes más baratos, se ahorra en las salidas del ocio, se ahorra buscando productos alimenticios que sean más sustitutivos. Ahora estamos viendo otra vez el caso en la economía doméstica, nuestros telespectadores lo sabrán mucho mejor que yo, que se están cambiando, por ejemplo, el aceite de oliva por el aceite de orujo. Entonces, al final, siempre hay un comportamiento lógico y de sentido común que aplica las personas para ahorrar en aquellos sitios donde pueden. Hay otros que, obviamente, si te suben el alquiler, pues esa parte que pierdes, pues no vas a poder destinarla a ahorrar, pero al final el sentido común y el comportamiento económico, que es lo que hacemos todos, porque todos somos personas y todos tenemos un comportamiento económico y tratamos de ahorrar en aquellos puntos donde nos es más o menos factible. Estamos hablando también de que todo eso tiene que ver mucho, señor Del Amo, con la incertidumbre económica que hay, en el sentido de que no se sabe si en los próximos meses el Banco Central Europeo subirá o no los tipos de interés, cuánto tiempo más se podrán mantener. La incertidumbre es clave a la hora de que más hogares estén aplicándose ahorro. Claro, eso es otra de las cosas del sentido común, cuando hay una incertidumbre a la mala, porque estamos hablando de incertidumbre siempre, pero en este caso la incertidumbre es que pensamos que las cosas no van a ir, por lo menos no van a ir bien, o pensamos que van a ir igual o un poquito peor. Entonces la gente lo que hace es obviamente reducir el gasto y aplica la tasa de ahorro pues para afrontar esa situación, y más cuando ya estamos viniendo, porque al principio te puede pillar un poco desprevenido. A cada economía doméstica de repente le suben 2 puntos la cuota de la hipoteca y te pilla un poco en improviso, pero cuando tú ya ves esa tendencia, porque al final la noticia está en todos los aspectos sociales, pues ya la gente va anticipando ese comportamiento e intentan quitar aquellos gastos superfluos y estos microgastos, ¿no? El tener 4 plataformas distintas de televisión, pues al final... Los gastos hormiga, como se les dice, los gastos hormiga, pues la gente va ahorrando esos gastos hormiga y al final lo que hacen es prepararse para el futuro incierto, como muy bien dices. Llevamos ya 3 meses de subidas consecutivas de la inflación del IPC en nuestro país. Le pregunto, por su experiencia, ¿hemos entrado en una nueva tendencia al alza o esto es puntual?
Vamos a ver, parece ser que lo que es la inflación subyacente está mantenida, o sea, lo quitamos de la inflación, lo que son los alimentos y los combustibles, y parece ser que el resto de los sectores de la economía está más o menos controlándose. Parece ser, esto obviamente la incertidumbre, si yo tuviera la bola, pues no estaría aquí, estaría en una urna, ¿verdad? Rompas en caso de urgencia. Pero bueno, parece ser que sí, que parece ser que estamos llegando al tope, que puede continuar unos meses, pero que parece ser que la inflación, por lo menos la subyacente, ya se está controlando. Mencionaba usted en esa respuesta el precio de los carburantes. Llevamos ya varias semanas de encarecimiento cada vez que vamos a la gasolinera a llenar el depósito. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Tiene recorrido? Bueno, el mercado de carburantes, la verdad que escapa un poco a lo que es la lógica económica, porque al fin y al cabo los países productores establecen unas cuotas y es más un juego político que económico. Venimos de la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania sigue ahí, entonces al final tenemos a Rusia, suministrador, los países del Golfo Pérsico, y al final pues ellos un poco juegan un poco con la demanda y con la oferta, ¿no? Ahora ha subido un poquito la demanda, el precio del petróleo cayó, ahora está volviendo a repuntar y me imagino que intentarán los países productores que esto sea una tendencia, pero esperemos que no sea porque ya el recorrido ha sido bastante, esperemos que no siga esta tendencia tan al alza como ha habido hasta ahora. Y en cuanto a otra cuestión que preocupe muchísimo a la gente en sus casas, porque comemos todos los días, es la cesta de la compra, nos tenemos que preparar, visto este repunte en la inflación, este encarecimiento de los carburantes, para que ese carrito del supermercado, ese coste siga subiendo, o ya aquí hemos tocado techo. Pues ahí yo soy un poquito más pesimista, porque parece ser que no acaban los alimentos de entrar en camino, nunca mejor dicho, ¿no? Es verdad que la primera causa por la que se encarecen es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, aunque ya parece que la hemos normalizado, sigue estando ahí. Eso provoca tensiones con el cereal, provoca al final que toda la cadena alimentaria pues se encarezca, y más sobre todo en Canarias, que además dependemos no solamente del suministro de los alimentos, sino que encima tienen que venir aquí por barco, como estábamos viendo con el tema de las papas inglesas. Entonces, si le sumas que se encarece la materia prima y encima se encarece el transporte, a corto plazo no veo una situación, por lo menos a nivel económico. Puede ser que intervenga el gobierno y establezca una serie de mecanismos, como puede ser bajar los impuestos indirectos o aumentar el régimen especial de abastecimiento que hay en Canarias, o una serie de mecanismos políticos que pueden intentar aliviar esa situación. Y una última cuestión, ayer conocíamos los datos del paro referentes al mes de septiembre en el conjunto del país. Unas 18.000 personas se afiliaron a la Seguridad Social, pero también se registraron casi 20.000 parados más. Hay mucha gente, señor Del Amo, que no termina de entender esta cuestión, es decir, hay más afiliados a la Seguridad Social, pero también más parados. ¿Cómo hay que interpretar estos indicadores? Bueno, al final estamos hablando de unos indicadores que en España tenemos un componente estacional muy grande, sobre todo con el turismo, no aquí en Canarias, que tenemos un turismo de temporada, aunque tenemos estacionalidad, pero claro, en la península digamos que se para el turismo prácticamente en septiembre-octubre, ¿no? Entonces al final sí que es verdad que hay una incorporación, sobre todo de personal que se incorpora a los colegios, a las escuelas, personal secundario y tal, pero obviamente la gente que sale es superior a la gente que entra. De todas formas, podemos siempre ver el vaso medio lleno, medio vacío, y en este caso es verdad que el aumento del paro que ha habido ha sido menor que otros septiembres, con lo cual yo siempre intento dar una noticia, un punto de optimismo, y ver que la situación, pues bueno, a pesar de no ser idónea, es mejor que la del año pasado. Pues nos quedamos, por tanto, con esa mirada más positiva que siempre nos gusta aquí en Buenos Días, Canarias. Jesús Del Amo, economista, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros.